días a todas y todos. El derecho a la información está evolucionando, pero su esencia permanece. El derecho a la información es la garantía de atraerse información, de informar y de ser informado en los mundos físicos y virtuales. Un día de noviembre de 2001, un grupo plural y diverso de personas especialistas de los medios de comunicación, destacadas y destacados académicos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y muchos otros integrantes de la sociedad civil, fundaron la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI. En ese momento, México apenas iniciaba su alternancia política. 20 años después, estamos reunidos de una forma diferente, de manera virtual, no solo porque la actual situación de pandemia nos obliga, sino sobre todo porque las tecnologías digitales lo hacen posible. Hoy la alternancia política en el poder ya es una realidad, pero todavía es pertinente preguntarnos si hemos alcanzado la consolidación democrática. Soy Jorge Bravo, presidente de la AMEDI, y a nombre del Consejo Directivo de la AMEDI, que me privilegia presidir, les damos la más cordial bienvenida a este foro sobre los retos del derecho a la información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y pandemia. Envío un saludo muy especial a los expresidentes de la AMEDI, a su consejo consultivo, a sus asociados, a todos y cada uno de los capítulos de la AMEDI, muy particularmente a la AMEDI Jalisco y a la AMEDI Puebla, que han estado trabajando muy intensamente, y desde luego a todas y a todos los asistentes a este evento en línea. Bienvenidas también las autoridades sectoriales, los reguladores, legisladores, académicos, periodistas, cámaras industriales, gremios de abogados, de economistas e ingenieros, estudiantes de comunicación que hoy nos acompañan, ven y escuchan. Retos, incertidumbre y cambio tecnológico son precisamente las palabras que más definen nuestra circunstancia hoy. El derecho a la información tiene retos, porque hacer un derecho fundamental universal, interdependiente, indivisible y progresivo, seguimos observando insuficiencias del Estado y de quienes conducen la política, los gobernantes, para garantizar su libre y pleno ejercicio. Al ser un derecho fundamental, el de la información es un derecho que debe ser objeto de tutela y de observancia por la acción pública, es decir, por el gobierno y los órganos del Estado, pero también por organizaciones de la sociedad civil como la AMEDI. Para evidenciarlo de manera clara, México sigue siendo uno de los países donde es más peligroso ejercer el periodismo. Desgraciadamente, 2022 inició tan sangriento como los años anteriores, por lo que debemos decir un ya basta y ya actuemos. Un premio Nobel de la Paz dijo: la libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. También es llamativo que desde las más altas tribunas se descalifique el trabajo de la prensa, de los periodistas, de los medios de comunicación. A veces también se desinforma y se utilizan la provocación y la polarización como estrategias de comunicación política y de comunicación social. Incertidumbre. La incertidumbre es el signo de nuestro tiempo. Son inciertos nuestros derechos fundamentales, la economía, los mercados, la inflación, las decisiones regulatorias, los cambios legislativos y regulatorios. Llevamos casi 2 años experimentando en carne propia lo incierta que puede ser la vida con la pandemia por COVID-19.
Lo más llamativo es que esta incertidumbre es a nivel global. Cambio tecnológico. Están surgiendo nuevos actores que desafían el derecho a la información. Hace 2 décadas estábamos preocupados por democratizar el sistema de medios, por alcanzar equilibrios jurídicos y de competencia al poder de las televisoras, por alcanzar un régimen jurídico adecuado para la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero hoy tenemos y debemos preocuparnos y ocuparnos de nuevos retos y desafíos a nuestra materia. Desde luego que no han desaparecido ni las causas, ni los temas, ni las batallas que dieron origen a la MEDI, pero gracias al cambio tecnológico se han convertido en una plaza pública. Y ahora tenemos nuevos desafíos y se han sumado, por ejemplo, las redes sociales, que nos permiten difundir y recibir información y que se han convertido precisamente en una plaza pública, pero nos preocupan sus reglas de moderación y la censura digital. Las plataformas de Internet que habilitan derechos como la movilidad, contribuyen a la generación de ingresos, reactivan las economías locales o promueven la diversidad cultural con sus catálogos audiovisuales y musicales, pero que cada vez saben más de nuestros datos conductuales. La privacidad y la protección de los datos personales en el entorno digital, la libertad en Internet, la neutralidad de la red y todavía la lacerante exclusión digital universal y la brecha digital de género por la falta de infraestructura de banda ancha, de conectividad y servicios de telecomunicaciones y digitales. Mientras este cambio tecnológico está ocurriendo, resultan inciertos y nos plantea retos. Aún debemos luchar contra las resistencias de los modelos y sistemas de medios tradicionales, como la insistencia de los radiodifusores privados de garantizar y proteger los derechos de las audiencias, o los medios públicos de poner en práctica una auténtica independencia editorial y ser una plataforma para la libre expresión, el pluralismo político, social y cultural del país. Sí, es inaceptable que a casi 9 años de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y casi 8 años de la ley secundaria, las audiencias sigamos sin un ejercicio pleno de nuestros derechos. El cambio tecnológico ha hecho que las tecnologías de la información y las comunicaciones sean habilitadoras de todos nuestros derechos fundamentales, como el derecho a la información, la libertad de expresión, la educación, salud, trabajo, acceso a la cultura. Incluso podemos decir que las TIC contribuyen a salvar vidas. Por eso estamos reunidos de forma virtual, para no poner en riesgo la salud de todas y todos ustedes. Es por eso que el objetivo de este evento es reflexionar sobre los retos y desafíos del derecho a la información en México, considerando el entorno de incertidumbre, pluralidad y polarización política en una era de cambio tecnológico. Tradicionalmente, la MEDI ha propiciado la deliberación pública sobre los temas y desafíos más acuciantes del derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho de acceso a las tecnologías, la comunicación plural e incluyente, el derecho a saber, la comunicación democrática, los derechos de las audiencias, la conectividad social, la inclusión digital universal y la autonomía de las instituciones. A 2 décadas de la fundación de la MEDI, el derecho a la información ha evolucionado al mismo tiempo que la pluralidad política se ha sentado como parte de la normalidad pública. Las instituciones han avanzado en su consolidación, pero muchas enfrentan retos en el adecuado cumplimiento de su función social, como en su autonomía. El marco jurídico ha propiciado nuevas reglas del juego entre los protagonistas de la comunicación, pero también han surgido nuevos actores digitales que problematizan, que desafían el ejercicio de derechos fundamentales. Ante una sociedad con más acceso a fuentes informativas, es pertinente reflexionar en torno a la calidad de la democracia, de las instituciones, de la deliberación pública, de los medios y espacios de comunicación, del periodismo y de las nuevas formas de interacción digital entre gobernantes y gobernantes. Hoy hablaremos de estos y otros temas a través de una conferencia magistral del doctor Raúl Trejo del Arbre y 4 mesas temáticas sobre comunicación y poder, derecho a la información, libertad de expresión, conectividad y derechos fundamentales en el entorno multiplataforma
y medios públicos. Escucharemos en voz de los actores y protagonistas cuáles son sus retos y desafíos, cómo enfrentan la incertidumbre y cómo se adaptan y obtienen beneficios para sus audiencias de los cambios tecnológicos. Para conmemorar el 20º aniversario de que un grupo plural de académicos, especialistas, dirigentes, personas defensoras de derechos humanos y personajes interesados en el derecho a la información fundaran la MEDI, la reflexión sobre el derecho a la información, a saber, a la comunicación democrática está más viva que nunca. Quienes convencidos militamos en la MEDI, debemos tener la capacidad de adaptarnos a todos estos cambios, incertidumbres y retos y darle entrada a los nuevos temas que están surgiendo en nuestra sociedad. Han sido muchos los cambios en la sociedad, en el régimen jurídico, en el diseño institucional y la tecnología en el país, pero permanecen vigentes los desafíos, incluso las amenazas, pero también la defensa y promoción del derecho a la información y sus múltiples y evolutivas derivaciones. Mientras permanezca la necesidad de socializar, defender y promover este derecho humano fundamental, la MEDI permanecerá a la vanguardia del debate, la deliberación, las propuestas y la salvaguarda del derecho a la información. Ante los retos, ante la incertidumbre y ante los cambios tecnológicos, regresemos a los principios y valores donde la MEDI más puede aportar a la sociedad. Recordemos la libertad, legalidad, el diálogo, la transparencia, la igualdad política, la pluralidad, la diversidad, la racionalidad, la tolerancia, la competencia, ciudadanía, participación, no discriminación, fraternidad, derechos fundamentales y mucha democracia son la base que nos permite sortear los tiempos que estamos viviendo. No puedo dejar de mencionar a quienes fundaron y construyeron la MEDI, en particular a quienes la han presidido. Beatriz Solís, quien la fundó, Javier Corral, Raúl Trejo del Arbre, Aleida Calleja, Agustín Ramírez, Jorge Fernando Negrete y Lilia Vélez. Estos 20 años han sido fruto de su esfuerzo, convicciones, conocimientos y el de sus equipos de trabajo. Y ya que he hablado de principios y valores, rememoro al historiador Suetonio en los tiempos de los emperadores Trajano y Adriano, hace poco menos de 2000 años, y que no debemos olvidar en ningún momento. En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra también deben ser libres. Muchas gracias. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida y voy a tener el privilegio de presentar a la fundadora de la MEDI, a la maestra Beatriz Solís. Ella es experta en Derecho a la Información y en Investigación de Medios. Desde 1974 es profesora titular de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Departamento de Educación y Comunicación y la carrera de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. En junio de 2015 recibió el nombramiento como profesora distinguida por sus méritos académicos. Ha ocupado diversos cargos dentro de la universidad como coordinadora de la carrera de comunicación, jefa de la sección de difusión cultural, coordinadora de extensión universitaria, jefa del área de investigación básica y documental. A lo largo de su carrera profesional, ha realizado una gran cantidad de actividades relacionadas con la difusión, promoción, valoración de los medios de servicio público. Su actividad como asesora en el Congreso de la Unión le ha permitido participar en iniciativas diversas y dar a conocer estudios y evaluaciones sobre los medios de comunicación. En 1996 realizó el estudio titulado Diagnóstico de las políticas de comunicación y su normatividad y propuestas legislativas para la Comisión entonces Especial de Comunicación Social de la 56 legislatura. De 1997 a 2000 fue asesora en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía
de la 57 legislatura de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Reforma del Estado. Y de 2002 a 2006 fungió como asesora de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y de la Subcomisión de Dictamen de la Ley Federal de Radio y Televisión. Ella además es integrante del Consejo Directivo de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, también de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA, que actualmente preside, y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Ha sido fundadora de instituciones del derecho a la información e integrante de los consejos directivos de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Ciencia de la Comunicación, CONEIC, y de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, nuestra MEDI. Precisamente la MEDI le otorgó en 2016 el premio a MEDI a la trayectoria en Derecho a la Información. Fue defensora de las audiencias de radioeducación en el periodo 2012-2014, miembro del Consejo Ciudadano de Programación del Canal del Congreso de 2007 a 2012, y fue defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de los canales Ingenio TV y Aprende TV de la televisión educativa. Pero sobre todo, Beatriz Solís, Betty, es una maestra. Es una maestra de muchas generaciones de estudiantes, de colegas, de políticos y legisladores, de autoridades universitarias. Es una maestra del derecho a la información y es una maestra de vida. Betty, por favor, tienes la palabra. Inaugura este evento que es tuyo por haber fundado la MEDI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Verdaderamente es un privilegio para mí el estar con ustedes aquí. Mi participación será más que breve. Tú has dicho ya muchísimas cosas y estoy absolutamente segura de que nuestro amigo el doctor Raúl Trejo nos dirá muchísimas más y no quiero precisamente tomarme tiempo para recibir precisamente toda esta reflexión y esta deliberación en torno a lo que ha sido nuestra materia, nuestro objeto. Celebro muchísimo, me congratulo celebrar los 20 años de la asociación, de un primer trabajo previo que llevábamos, en donde nos encontrábamos un poco solos, en donde precisamente el trabajo que el grupo de académicos, investigadores, periodistas, porque así es la MEDI, es plural, es diversa, todos atravesados por el eje fundamental de nuestro compromiso con un derecho que es un derecho llave, que nos permite ejercer muchos otros derechos. Si no, no estaríamos pudiendo estar en este evento. Yo no quiero tomarme mucho tiempo más que felicitar a todos los asociados, invitar a nuevos asociados y agradecer a todos los colegas que nos han acompañado en el camino. Y demos pie, pues, para dar inicio a este foro con el que estamos inaugurando este proceso de poner en la agenda pública una serie de temas que tienen que ser temas de reflexión, temas de deliberación y temas de acción directa de quienes estamos involucrados en esto. Y yo estoy absolutamente segura de que al final del día tendremos un excelente balance y muchísimo trabajo por enfrente para precisamente anotar todas estas líneas de trabajo que tendrá por enfrente la asociación y todos sus asociados, y tendremos enfrente todos los que queremos una comunicación democrática en este país. No me ocupo más de esto, más que agradecer, desear realmente una muy fructífera sesión de este día en lo particular que empezamos hoy, pero todo el día, y en la tarde que tendremos nuestra asamblea de asociados. Así es que todo el día estaremos dedicados a la asociación con muchísimo gusto
por el reencuentro del reencuentro y la posibilidad de ver, aunque sea de esta manera virtual, a otros colegas, amigos que nos hemos acompañado permanentemente en el camino, de lo cual me siento absolutamente orgullosa y privilegiada. Y uno de esos amigos que nos han acompañado en todo este largo camino de trabajo en la propia asociación, pues es el doctor Raúl Trejo del ABRE, al que no solamente le tengo un enorme cariño y amistad, le tengo un enorme respeto a todo su trabajo, a su esfuerzo, que es absolutamente incansable. No me voy a tomar mucho más tiempo, todos conocemos a Raúl, nos tomamos a veces más tiempo, tú te lo tomaste de más, Jorge Bravo, en hablar del currículum de las personas antes que escucharlos, entonces no voy a tomarme mucho tiempo porque no nos daría tiempo para hablar de toda la trayectoria académica, toda la obra del doctor Raúl Trejo, no nos daría mucho tiempo. El doctor Trejo fundamentalmente todo el mundo lo conocemos, doctor en sociología, maestro en estudios latinoamericanos, licenciado en periodismo, todo ello en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de su UNAM y de nuestra UNAM, investigador del titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es investigador del SNI en el nivel 3, todos estos elementos precisamente alimentados por su múltiple trabajo de investigación, su permanente trabajo de investigación y su obra en lo particular, 18 libros escritos por él, uno de ellos de los más recientes y uno de ellos con el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el alegato por la deliberación pública, o libros colectivos que ha coordinado, libros colectivos en donde él ha participado, más de 100 ciertamente, que no voy a delimitar, ni muchísimo menos. Ha recibido premios, reconocimientos internacionales, premio de periodismo, en fin. Yo creo que para presentar al doctor Raúl Trejo no nos queda solamente más que decir su nombre. Raúl Trejo del ABRE, quien es un maestro para muchos de nosotros, yo incluida, por supuesto. Raúl Trejo, esperamos con mucho interés lo que tú tengas que comentarnos y tengas que decirnos. No quiero ocupar más tiempo porque quiero escucharte. Y creo que todos los que estamos conectados en esto, lo que queremos es escuchar precisamente tus propuestas, tus provocaciones, tus reflexiones y tu opinión en torno a todo este proceso de lo que significa el derecho a la información, pero ubicado en el tema de la deliberación. Pero es el tema y el tema que nos ocupa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raúl. Gracias, querida Beatriz. Buenos días. No tengo que insistir mucho. Es un privilegio para mí estar en la media y lo ha sido estar en diferentes espacios de nuestra agrupación. Le agradezco mucho, bueno, a Beatriz Solís, su generosa presentación, al doctor Jorge Bravo, que me ha invitado, a él y a los miembros del actual comité directivo de la MEDI, me han invitado a hablar sobre la deliberación pública de calidad y lo que pasa con el derecho a la información en nuestro país. A la deliberación pública se le trata como a las virtudes capitales. Nadie se arriesga a decir que no las practica de manera constante, pero nadie tampoco tiene la suficiente franqueza para sostener que le parecen incumplibles. A la humildad, a la paciencia, a la templanza, bueno, la castidad siempre ha sido una inverosímil extravagancia, se les tiene como aspiraciones nobles, aunque remotas. Se les mira como atributos que les podemos exigir a otros, sabiendo que nosotros mismos tendremos coartadas o las buscaremos
para no practicar todo el tiempo tales virtudes. Deliberar es un verbo política y socialmente correcto. Sería impensable que alguien en la vida pública, si busca el respaldo de otros, se opusiera a la deliberación. Incluso abundan aquellos que pretenden notoriedad y réditos políticos diciéndose partidarios de una discusión pública de calidad, pero cuando se les confronta con argumentos distintos a los suyos, entonces replican con evasivas o en otros casos con descalificaciones y denuestos. A la deliberación se le ensalza en abstracto, pero por general se la elude cotidiana y sistemáticamente en los medios y en las redes sociodigitales, pero además en espacios que parecieran propicios para deliberar, el Parlamento, la academia, las asociaciones profesionales, entre otros, la discusión con razones y respeto es, por desgracia, una práctica infrecuente. Incluso en el examen académico de los medios y el espacio público, a la deliberación se le considera una excentricidad. Jürgen Habermas, como es bien sabido, identificó a los ámbitos de la vida pública en donde los ciudadanos intercambian opiniones argumentadas y a esos ámbitos les llamó esfera pública. Allí se articulan, con libertad y participación, deliberaciones racionales que conforman a la opinión pública. Este esquema ha sido muy útil para evaluar la viabilidad, la intensidad o la calidad de la discusión pública, especialmente en los medios de comunicación. Pero como el intercambio realmente existente en los medios y en otros espacios suele ser desmañado y ramplón, muy alejado de las razones y la deferencia mutua entre quienes discuten cuando hay discusión, entonces es frecuente que al modelo habermasiano se le tome como un arquetipo inalcanzable y por lo tanto ineficaz. Que la exposición de razones propicie entendimientos, que haya ideas sustentadas en hechos y que unos y otros actores de la vida pública estén dispuestos a la interlocución recíproca son elementos necesarios de la democracia. Pero como tales cualidades no son frecuentes, entonces al modelo de Habermas se le desacredita por ingenuo o, como dicen algunos colegas, por idealista. Hay cierta desfachatez analítica, pero antes que nada política y cívica, en esa descalificación de un modelo teórico porque parece utópico. En ciencias sociales y en buena medida en las otras ciencias, uno de los métodos para entender la realidad es la construcción de modelos sustentados en paradigmas. Tales modelos son útiles no para que la realidad se ajuste a ellos, sino para analizarla a partir de los rasgos que se consideran necesarios a fin de que un sistema funcione de manera plena. En las sociedades contemporáneas, que son plurales, repletas de tensiones e intereses que se manifiestan dentro o fuera del Estado, uno de los requisitos de la democracia es la deliberación pública, porque sin discusión no hay entendimientos ni acuerdos y sin ellos prevalecerían las decisiones facciosas e incluso autocráticas. Así que sin deliberación no hay democracia cabal. La democracia implica, desde luego, que los ciudadanos designemos a nuestros gobernantes y representantes, pero las elecciones son apenas un momento, desde luego el más sobresaliente, en el proceso de participación, intercambio y decisiones que siempre es la propia democracia. La información suficiente, clara y asequible acerca de los asuntos públicos es indispensable para que los ciudadanos tengan puntos de vista sustentados en razones y en hechos. La discusión abierta permite que los ciudadanos conozcan y aquilaten las posiciones así configuradas. La conversación pública es inherente a la democracia y además es expresión de civilidad política. Al reconocer a los otros como interlocutores, se establece un contexto de entendimientos comunes que forma parte del acuerdo democrático. Cito de manera extensa al profesor español Rafael Alcácer, que dice lo siguiente: la deliberación racional, consustancial al sistema democrático, presupone en consecuencia que cada ciudadano puede exponer a otro su concepción sobre los asuntos públicos y la expectativa recíproca de que estos se mostrarán dispuestos a comprender el sentido y argumentos en que tal concepción se sostiene. Pero dado que los planteamientos políticos emanarán inevitablemente de cada particular conjunto de creencias morales o religiosas,
La deliberación pública en sociedades pluralistas exigirá también un cierto grado de compromiso en asimilar y tolerar esas doctrinas comprehensivas. La tolerancia destaca así como una de las virtudes políticas inherentes a la ciudadanía, pues constituye un presupuesto necesario para intervenir en la deliberación pública racional en sociedades pluralistas. El profesor Alcácer termina este largo párrafo diciendo lo siguiente: como se ha afirmado, y aquí él cita a Michel Walzer, que escribió un libro muy interesante que se llama Tratado sobre la Tolerancia, tolerar y ser tolerado es la ocupación de los ciudadanos en una democracia. Hasta ahí esta extensa cita. Así que en sociedades heterogéneas, en las que circulan los más variados puntos de vista y no hay un solo tema de interés público sobre el que haya unanimidad, la deliberación no existe si no está acompañada por la tolerancia, es decir, por el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias, como apunta la definición del diccionario de la Real Academia. Tolerar y ser tolerado. Desde luego, ese principio no implica aguantarlo todo. El respeto que la tolerancia supone no se produce si no es mutuo, y allí se encuentra una de las claves para que haya deliberación pública, o en otro sentido, esta es una de las causas que hacen tan desacostumbrada a esta deliberación. Existe deliberación siempre que se intercambian argumentos. La deliberación pública se produce en el Congreso cuando funciona como parlamento y no como tribuna para exponer soliloquios. En los medios de comunicación, cuando aquellos que sostienen posiciones diversas las explican a quienes abrigan otras ideas. En las universidades, cuando las razones de unos son comprendidas, examinadas y debatidas por otros. Pero en todos esos espacios e instituciones, como bien sabemos, el desprecio a los argumentos de otros es más frecuente que su reconocimiento. En las cámaras legislativas tienen más notoriedad las querellas y las ofensas que el debate razonado y la construcción de acuerdos. Cuando un diputado argumenta una iniciativa de ley, es difícil que los medios recojan con esmero sus razonamientos. En cambio, si sube a la tribuna para agraviar a otro legislador, tendrá más posibilidades de aparecer en los noticieros. Los medios premian en sus coberturas al estruendo y los dislates y soslayan los entendimientos y la reflexión. Sentencias tajantes, calificaciones o descalificaciones drásticas y, por lo tanto, discursos allanados a posiciones polarizadas son rasgos de estilo frecuente en los medios electrónicos, pero también en la prensa escrita. En los espacios académicos no se padece la celeridad de los ritmos mediáticos, pero la disposición a debatir se ha vuelto cada vez más escasa. Me refiero al debate que desmenuza los argumentos, verifica y cuando es pertinente aclara los datos y de esa manera refuta o matiza interpretaciones o conclusiones de otros colegas. Por lo general en las universidades, aunque resulte contradictorio con el espíritu crítico que, según suele creerse, campea en ellas, se reproduce la reticencia al debate que se aprecia en otras zonas de nuestras sociedades. A la discusión se le considera incómoda e incluso impropia. La reflexión se nutre más en entornos autocomplacientes que en el debate con posiciones divergentes. La deliberación pública nunca ha sido popular. Por lo general, le interesa fundamentalmente a las élites que atienden a los asuntos precisamente públicos. Es en tales segmentos en donde se propaga y practica esa deliberación. En la mayor parte de la sociedad, los enfrentamientos, los vituperios y las grandes verdades, que no admiten discusión ni matices, son más llamativos que la reflexión en voz alta y a varias voces. Salvo excepciones, la deliberación pública se desarrolla en espacios privilegiados para ese intercambio, pero no siempre transitados por la mayor parte de los ciudadanos. Las apabullantes cantidades de información que recibimos de manera incesante no necesariamente nos permiten estar al tanto de los asuntos públicos de más relevancia. Mucha información puede conducir a poca comprensión. Conectados todo el tiempo a las redes sociodigitales, nos enteramos de un sinnúmero
de sucesos, datos y dichos que desechamos o asimilamos sobre la marcha en un ejercicio más cercano al atolondramiento que a la deliberación. Saturados de tweets, memes e imágenes con los cuales se pretende asombrarnos o divertirnos, nos hemos acostumbrado a los mensajes sucintos, fugaces y categóricos. La cultura de la ligereza y la brevedad es contradictoria con el tiempo y la cadencia que requiere la exposición de argumentos. Nos conformamos entonces con apreciaciones panorámicas del discurso público. Por lo general, conocemos las agendas de los políticos y yo de los medios, pero no sus detalles, motivaciones ni consecuencias. Así ha sido siempre, pero ahora la información copiosa y continua que recibimos no asegura por sí sola mejores condiciones para una conversación pública de calidad. Redes sociodigitales y medios convencionales conforman un ecosistema comunicacional que nos informa de muchas cosas, pero de muy pocas con detalle y contexto. Entre la enorme variedad de asuntos a los que dedicamos breves pizcas de atención, se entremezclan acontecimientos relevantes con anécdotas triviales, conjeturas con hechos, emociones y razones. En busca de clics, los sitios web encandilan con imágenes atrayentes y a la información de mayor densidad se le considera inconveniente o incluso incómoda. En las redes se crean circuitos autorreferenciales en donde no hay deliberación alguna porque sus seguidores comparten acuerdos básicos y por lo general no se interesan en otros puntos de vista. Los visitantes de sitios de información periodística se detienen unos cuantos minutos, a veces solo segundos en cada portal. Los textos de análisis que intentan aportar ideas, por muy afinadas que sean, apenas llaman la atención de unos cuantos. En el torrente de nombres, hechos, datos, aplausos, vituperios de los cuales nos enteramos todos los días, hay poco margen para la reflexión y menos aún para el intercambio. Los medios de comunicación concentrados reproducen y aunque sea parcialmente, legitiman la dispersión y la frivolidad que campean en las redes digitales. Prensa y medios electrónicos tienen la tarea de jerarquizar y contextualizar los acontecimientos noticiosos, pero esas responsabilidades las cumplen con limitaciones y a menudo con desinterés y sin rigor periodístico. Los medios, por otra parte, constituyen uno de los contrapesos indispensables frente a los poderes políticos y económicos. Los abusos de unos y otros son develados gracias a las indagaciones que emprenden periodistas inquisitivos y profesionales. Pero el periodismo de investigación requiere del respaldo de sus públicos y de independencia frente a gobernantes y grupos de interés. Los medios no siempre tienen, y además no siempre quieren, contar con esas condiciones. Gracias al periodismo de investigación, sabemos de tropelías cometidas en casos como el de la empresa Odebrecht o en la estafa maestra, para mencionar solo dos de los expedientes de corrupción que han sido documentados gracias al trabajo paciente, en ocasiones valiente, de periodistas que buscan, sistematizan y contrastan esa información. Tales reportajes alientan el debate público y han alcanzado importantes consecuencias políticas y judiciales. Los medios no se desempeñan todos de la misma manera. Frente a publicaciones y emisoras que lucran con la banalidad y el estruendo o que reproducen acríticamente el discurso del poder político, hay medios, no siempre demasiados, que indagan, explican, eventualmente denuncian. De esa manera, proporcionan elementos para la deliberación social. El debate público, para ir más allá de la complacencia, la indignación o la catarsis, requiere de una información sólida y confiable. Los medios, cuando se desempeñan de manera profesional e independiente, aportan esos insumos para la reflexión y en algunos casos para la actuación de los ciudadanos. En los obstáculos para el desarrollo de un periodismo capaz de escudriñar con rigor y libertad se encuentran algunas de las barreras más ominosas para la deliberación pública. Sin información no hay deliberación. La sociedad y sus ciudadanos requieren de datos y hechos accesibles, completos y claros acerca de los asuntos públicos. Hoy en México, la deliberación pública enfrenta por lo menos 5
impedimentos. 1. La violencia contra periodistas. Los asesinatos, intimidaciones y persecuciones en contra de informadores se registran fundamentalmente en la zona del país en donde el crimen organizado tiene más impunidad, pero ya no se trata de un problema regional. Cada hecho de violencia contra un periodista es un agravio para toda la sociedad. Lamentablemente, ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales, locales, enfrentan con responsabilidad ni con eficacia esa escalada criminal. Las insuficiencias y en no pocos casos la inutilidad del mecanismo de protección federal para periodistas amenazados siguen desatendidas. En los estados, la vulnerabilidad de los informadores es mayor y las medidas de protección se han vuelto inoperantes. Las cifras de agravios contra periodistas varían de un recuento a otro, pero se puede afirmar que en el transcurso de este siglo XXI han sido asesinados por lo menos 148 informadores, 47 de ellos fueron victimados durante el gobierno del presidente Peña Nieto, 28 más han sido asesinados en el transcurso del gobierno actual. 3 de ellos, como todos sabemos, fueron asesinados en las 2 semanas recientes. Segundo tema, concentración y prepotencia de corporaciones mediáticas. La concentración de muchos medios en pocas manos ha sido una de las mayores rémoras de la comunicación social en México. El acaparamiento de frecuencias, audiencias y recursos publicitarios se ha atenuado en los años recientes gracias a la apertura de nuevos medios favorecida por la ley en esa materia y también debido a la expansión de las plataformas digitales que les quitan públicos a los medios concentrados. Aún así, las principales empresas controlan importantes segmentos de la televisión y la radio. Los propietarios y operadores de esas corporaciones se empeñan en considerar que el espectro radioeléctrico es patrimonio suyo y no de la nación. Los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión, aunque no necesariamente todos sus agremiados, se obstinan en regatear derechos de las audiencias, desdeñan la obligación para tener códigos de ética y cumplirlos y mantienen una frecuente reticencia para acatar el derecho de réplica. La debilidad, a veces, pero sobre todo la indecisión de la autoridad regulatoria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, favorecen los desplantes ilegales de las principales televisoras privadas y de las cadenas de radio con más estaciones. Pero sobre todo, los más notorios empresarios de los medios escatiman derechos, bloquean la difusión de posiciones diversas o de plano, propalan engaños, gracias, entre otras cosas, gracias al cobijo que les ofrece el gobierno federal. Resulta especialmente aversiva la ordinariez del propietario de Televisión Azteca, el señor Ricardo Salinas Pliego, que esparce banalidades y ofensas tanto en las frecuencias que tiene concesionadas como en las redes digitales. A muchos televidentes no se nos olvida que ese prepotente personaje ordenó un asalto armado contra las instalaciones de Canal 40 en un episodio del cual se cumplirán 20 años en diciembre próximo. Salinas Pliego ha sido protegido por todos los gobiernos en este lapso, pero nunca de manera tan notoria como en la actual administración. Hoy en día, junto con los directivos de otras corporaciones mediáticas y de otra índole, Salinas Pliego es parte del Consejo Empresarial que asesora al presidente López Obrador. Es imposible esperar que haya espacios o insumos para la deliberación pública en empresas de medios manejadas por personajes de esa catadura. Número 3. El acoso gubernamental a la comunicación crítica. Los gobernantes siempre quieren que los medios sean amables con ellos. Las capacidades de la prensa para indagar, difundir y denunciar les resultan incómodas. En México, los gobernantes todo el tiempo siempre han presionado a los medios, pero nunca habían tenido con ellos actitudes tan hostiles, nunca en la historia de México, como las que reitera prácticamente a diario el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde la tribuna habilitada en Palacio Nacional, el presidente reprocha y ridiculiza, pero también a menudo calumnia
a los medios cuyas informaciones y apreciaciones le disgustan. A esos medios nos encuadra en la concepción maniquea que postula para escindir a la sociedad. Les asigna motivaciones políticas y patrimoniales que no necesariamente tienen. Descalifica a periodistas que le resultan molestos. El maltrato del presidente López Obrador a empresas periodísticas e informadores contribuye a configurar una imagen pública desfavorable de los medios y de la comunicación profesional. Los periodistas, acusados con acentuada hostilidad y a menudo sin pruebas ni contexto, son entonces colocados por el presidente en una situación de vulnerabilidad pública que puede llegar al riesgo físico. Nunca en México, desde el poder político, se había manifestado tal agresividad en contra de la prensa. Los señalamientos en los medios, desde luego, podrían ser discutidos por el gobierno con argumentos y con hechos, y de esa manera se propiciaría un muy útil ejercicio de deliberación pública. Pero no es discusión, sino sumisión lo que busca en los medios y de manera más amplia en la sociedad el presidente López Obrador. Nuestro presidente desdeña la diversidad de posturas e intereses que hay en la sociedad. No quiere interlocutores, sino adláteres. Como no le interesa dialogar para construir entendimientos, pretende que los medios sean espejo del poder y no espacios de la pluralidad. Cuarto asunto, el enmascaramiento de la verdad. La predisposición a tomar como reales las versiones y suposiciones en las que cada quien quiere creer ha sido denominada como posverdad. Gobernantes y líderes autoritarios que buscan imponer apreciaciones distorsionadas o de plano falsas como si fueran auténticas son heraldos de ese síndrome social y cultural. La posverdad se extiende sobre todo cuando hay personas que solo se enteran acerca de los asuntos públicos en redes digitales en las cuales siguen o reciben informaciones que reproducen sus creencias, convicciones y prejuicios. La posverdad, o para decirle de manera clara, la presentación como ciertos de hechos que son falsos, ha sido certificada en la discusión pública por los medios de comunicación que hablan de narrativas, como si hubiera diferentes realidades. Las personas, entre ellas desde luego los políticos y los periodistas, tenemos variadas percepciones acerca de los acontecimientos. De allí la ya señalada y siempre deseable diversidad de enfoques en el espacio público. Pero cuando se pretende que un hecho es diferente de acuerdo con los relatos que se hacen de él, asistimos a una suerte de institucionalización de los embustes. Los hechos no se modifican porque sean motivos de diversas narrativas. La interpretación y discusión de ellos, desde luego, sí. Cada asunto puede ser abordado de distintas maneras, pero el costo de una obra pública, el índice de inflación de la economía o el número de personas que han fallecido de COVID-19 tendrían que ser datos precisos e indubitables. Y sin embargo es frecuente que la información de esa índole sea tamizada por interpretaciones o por insuficiencias que la alteran. A los gobernantes les gusta ofrecer versiones de la realidad retocadas de acuerdo con sus intereses. Los medios y los ciudadanos críticos están para señalar las deformaciones que hay en tales apreciaciones. En otros países hay gobernantes que sostienen que frente a los hechos inequívocos hay verdades alternativas, así les dicen. Con estos artificios se intenta enmascarar a la verdad y a los hechos que la configuran. Es imposible que haya discusión pública sin números, documentos, información y registros fehacientes de los asuntos públicos. En México, desde el poder político, se propalan mentiras, datos falsos y se niega sin evidencias a hechos que postulan otros actores de la vida pública. Algunas de las mentiras del presidente de la República les pueden resultar graciosas a sus seguidores, como cuando manifiesta que enfrenta al coronavirus con estampitas religiosas y que se cura con Vaporub. Pero dichas desde la posición de poder que tiene, con la investidura política que le dieron los ciudadanos, esas falsedades pueden ser tomadas como ciertas por personas que le tienen confianza y pueden tener de esa manera consecuencias aciagas. La deliberación pública se entorpece cuando desde el poder político se pretende determinar la veracidad de los acontecimientos. El gobierno tiene derecho e incluso obligación
a esclarecer versiones falaces o inexactas, pero en el espacio de sus conferencias de prensa, en donde exhibe noticias presuntamente falsas, el presidente no aclara imprecisiones y, en cambio, incentiva, sin argumentos, sin datos, el linchamiento del periodismo profesional. Lo mismo sucede con el proyecto llamado Infodemia, que impulsa el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano que dirige el ex periodista Genaro Villamil. La infodemia ha sido la propagación de falsedades acerca de la pandemia. El SPR aprovecha la preocupación por esas noticias engañosas para hacer propaganda a favor del gobierno. A los medios hay que exigirles que informen de manera completa, que corrijan cuando se equivocan, que respeten el derecho de réplica, pero esos tienen que ser reclamos de la sociedad. Los propios medios, y ahora los ciudadanos en las redes sociodigitales, pueden corregir equivocaciones y falsedades, y este es uno de los atributos de una sociedad que aquilata, coteja y discute la información que recibe. En muchos países, la identificación y aclaración más eficaces de noticias falsas las hacen grupos de verificadores integrados por especialistas e informadores profesionales. El Estado no deberá dictaminar qué noticias considera que son falsas. Cuando desde el poder se pretende instituir un ministerio de la verdad, avanzamos hacia el despeñadero del pensamiento único. Quinto tema, el bloqueo al acceso a la información. El acceso a la información pública se ha convertido en derecho y patrimonio de nuestra sociedad. México ha construido un entramado legal y una eficaz institucionalidad para ello. El periodismo de investigación con frecuencia aprovecha creativamente las posibilidades de tal acceso. La legislación que garantiza ese derecho está por cumplir 2 décadas. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue promulgada el 11 de junio de 2002. Desde entonces, ese derecho ha enfrentado resistencias en instituciones estatales de todos los rangos, pero nunca como ahora se ha producido un rechazo tan reiterado del gobierno federal para cumplir con sus obligaciones de transparencia. El empeño del presidente López Obrador y su gobierno para ocultar y bloquear información acerca de sus gastos, documentos y programas públicos ha incluido frecuentes negativas o solicitudes específicas de acceso a la información. Pero además, en noviembre pasado, en 2021, el presidente expidió un acuerdo que, con el pretexto de considerar los asuntos de seguridad nacional, reservó la información de prácticamente todas las obras de su gobierno. Los efectos de ese acuerdo en contra de la transparencia quedaron suspendidos por la Suprema Corte de Justicia gracias a la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional de Transparencia, pero aún esa controversia no es resuelta de manera definitiva. El INAI, igual que otros organismos constitucionales autónomos, ha sido víctima de imposturas y detracciones del presidente de la República. Las presiones contra el INAI han suscitado comportamientos contradictorios de sus comisionados. Ellos han tomado decisiones a la altura de sus obligaciones con la transparencia, como la ya mencionada acción de inconstitucionalidad. Pero por otra parte, por ejemplo, en octubre pasado, los comisionados del INAI visitaron el aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía y grabaron videos con inopinados elogios que hicieron propaganda de esa obra. Esa obra ha sido una obra especialmente opaca. La información acerca de los gastos y licitaciones para edificar el nuevo aeropuerto, el gobierno ha pretendido ocultarla constantemente. ¿Qué necesidad tenían los comisionados del INAI para ir a Santa Lucía y aplaudir una obra que no es tan transparente como requiere la sociedad? En fin, abundan los obstáculos que la dificultan, pero precisamente por ellos la deliberación pública es más necesaria. Nuestra vida pública se encuentra en extremo polarizada. Discursos de odio en todos los términos, injurias y descalificaciones, falsedades y fingimientos saturan de nubarrones el espacio público y ascienden a la sociedad, al menos desde los discursos más exaltados en 2 bandos opuestos. La discusión de propuestas y decisiones
de enfoques y posiciones en cada tema de interés público es refrenada por el antagonismo político, la difuminación de la verdad, el ocultamiento o la tergiversación de datos, documentos y hechos. Hay segmentos de la sociedad que reproducen la polarización en uno o en otro sentido, pero su motor principal está en el gobierno, que lejos de atemperarla y desmontarla como sería su responsabilidad, la exacerba y la extiende. La tolerancia, que es indispensable en la conversación pública, no existe desde el poder político. El enfrentamiento con periodistas y medios que no se les subordinan, el ocultamiento de información que debe ser pública, el reemplazo de la verdad con mentiras repetidas una y otra vez sin evidencias que la respalden, y la polarización como método para cohesionar seguidores y rechazar antagonistas, no son actitudes aisladas. Todas ellas forman parte del comportamiento populista. El populismo no es una ideología, es un estilo para ejercer liderazgos autoritarios. Se apoya en los medios de comunicación cuando los puede controlar, aprovecha el maniqueísmo de las redes sociodigitales, desdeña los datos duros que no le sirven para legitimarse y propala una insistente distorsión de la verdad. El líder populista se considera depositario de la voluntad del pueblo, a la que interpreta según sus propios intereses. Su discurso en tal virtud no admite contrastes porque la voz del pueblo no está a discusión. Por eso el populismo es refractario a la deliberación pública. No reconoce interlocutores sino adherentes o antagonistas. No admite hechos sino creencias. No apuesta al intercambio que construye acuerdos, sino al avasallamiento del discurso único. En el transcurso de 20 años, la media ha anticipado, a veces encabezándolas, en fructíferas batallas por el derecho a la información. Nuestra asociación comenzó a desarrollarse cuando se afianzaba una nueva libertad en los medios de comunicación sin la censura que impusieron casi todos los gobiernos priistas. El desafío más importante en esos años, en este terreno, era la regulación de los medios. Televisa y Televisión Azteca al frente de los radiodifusores privados y el temor de la llamada clase política al poder de esos medios frenaban uno tras otro los intentos para reformar y actualizar aquel orden jurídico. La grosera arrogancia de las televisoras convocó en su contra a ciudadanos y grupos que apostaron por las reformas para los medios, y la MEDI se nutrió entonces con la participación de periodistas académicos, cineastas, actores y comunicadores, legisladores y políticos de variadas adscripciones, cohesionados así ante la prepotencia de las corporaciones mediáticas. Las reformas impulsadas de esta manera no fueron todas las que queríamos, pero en varios casos resultaron más amplias de lo que algunos habíamos imaginado. La reforma constitucional de 2013 y la ley federal del año siguiente recogieron muchas propuestas, no todas ciertamente, que nuestra asociación y sus integrantes habían defendido en los años anteriores. Después asistimos a una fase de creación institucional a partir de ese nuevo orden jurídico, en la que no faltaron indecisiones, regateos y retrocesos de los actores políticos encargados de aplicar tales reglas para la radiodifusión y las telecomunicaciones. En esta nueva fase, las corporaciones mediáticas desplegaron una intensa actividad de cabildeo para dificultar el cumplimiento de las disposiciones legales que más les afectaban, en tanto que agrupaciones como nuestra MEDI tenían que ajustarse a una nueva etapa. Ya no contaban con la pasión y la participación que siempre suscita el enfrentamiento con adversarios poderosos y abusivos como las televisoras. Ahora, la defensa del derecho a la información asumía expresiones menos vistosas. La discusión de normas técnicas, el detalle de los reglamentos o la impugnación a inconsecuencias administrativas no tienen la espectacularidad de los mítines o de las audiencias en el Congreso. En toda esa fase, la voz experta de la MEDI y sus integrantes ha mantenido oportunidad y, me parece, credibilidad. Más que en nuevas propuestas, aunque estas no han faltado, al derecho a la información se le ha defendido en la interlocución con las autoridades reguladoras, en el señalamiento de omisiones, en el recordatorio de obligaciones incumplidas,
en los mecanismos para que sea posible ejercer derechos al acceso y al desarrollo digitales. En lo que va de este siglo, el país creó un entramado institucional para los medios y la información que incluye leyes, organismos del Estado y vínculos con la sociedad. La libertad de expresión se afianzó gracias a la independencia de los medios más profesionales y el ecosistema comunicacional se enriqueció y ensanchó con las redes y plataformas digitales. En ese entorno, el actual gobierno ha querido revertir logros fundamentales en la regulación y en el ejercicio de la comunicación. A organismos como el INAI y el IFT se les desacredita y se amenaza su autonomía constitucional. El acoso contra el Instituto Nacional Electoral, que regula la propaganda política en los medios, es bien conocido. El sistema público de radiodifusión del Estado mexicano no funciona como organismo de Estado, sino como un aparato de propaganda del presidente de la República. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno ha creado un organismo similar supeditado a su utilidad personal y en contra de la Constitución de esa capital. La desnaturalización de la televisión pública, convertida en vocero oficialista, involucra al Canal 11 y en alguna medida al Canal 22. La confrontación del gobierno con medios de comunicación y periodistas alcanza una aspereza que se vuelve peligrosa. En ese contexto, finalmente, la defensa de la deliberación pública resulta más indispensable que nunca. Reivindicar hoy al derecho a la información, si nos tomamos en serio esa tarea, significa resguardar la libertad para comunicar y opinar sin amenazas ni vetos de ninguna índole, proteger a las instituciones creadas para evitar la discrecionalidad del gobierno, exigir el cumplimiento de las leyes comenzando por las garantías constitucionales a la información, rechazar cualquier dique a la información pública, defender el elemento básico de la deliberación, que es la información sustentada en hechos y no en mitificaciones ni suposiciones, es decir, reivindicar el compromiso con la verdad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Raúl Trejo del Abre, por esta conferencia magistral que abre este foro para hablar de los desafíos y los retos del derecho a la información. Y también muchísimas gracias a quien fundó esta asociación, a la maestra Beatriz Solís por su mensaje siempre inspirador, y al doctor Trejo por su mensaje siempre iluminador, clarificador, crítico y que sienta las bases para una mejor discusión y deliberación. Vamos a pasar a nuestra primera mesa de este evento, de este foro, y vamos a ver cómo se llama, que son los retos de la comunicación política, el poder y la autonomía de las instituciones para la calidad de la democracia y de la deliberación.